y para siempre su misericordia. Miren, hay un gran debate a nivel teológico y a nivel bíblico de si Jesús resucitó hoy o no resucitó hoy. Déjenme decirles, es irrelevante, ¿ok? El motivo de nuestra celebración no es el día, el motivo de nuestra celebración es Jesús y la tumba está vacía y Él resucitó. Amén. Y ya, no entremos en debates teológicos. Jesús no nació el 25 de diciembre y todos celebramos la Navidad. Así que despreocúpese por eso, si fue o no fue el día, si estamos o no estamos en lo cierto. Lo importante es el motivo de nuestra celebración. Puede ser domingo, puede ser el miércoles que viene. Yo lo celebro los 365 días del año que Jesús está vivo y vive en mi corazón. Y hoy quiero hablarte precisamente de eso, de Él es la resurrección. Él es la resurrección. La resurrección no es algo, la resurrección no es un lugar, la resurrección es una cosa, la resurrección es alguien. Y ese alguien se llama Jesús de Nazaret. Él es la resurrección. Por lo tanto, cuando Jesús vive en tu vida y tú vives para Jesús, todo lo que aparentemente esté muerto, resucitará. Todo lo que aparentemente no tenga vida, comienza a cobrar vida. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso todo lo que Jesús toca, cobra vida. Si no, mires en un espejo. Es más, yo le hago un challenge. Busque una foto suya antes de conocer a Jesús y busque una foto suya actual. Se ve más buen mozo y más buen moza ahora. Y usted queriéndose poner Botox. Y lo que usted necesita es cristomicina de 50,000 miligramos. Ya. Míreme a mí, parezco de 20 años en el Evangelio. Entonces Él es la resurrección. En el libro de Juan capítulo 11 versos 25 y 26 dice: les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Dice Jesús. Yo lo creo. ¿Sabes que nosotros no morimos? Nosotros somos traspasados de un cuerpo terrenal a un cuerpo celestial. Y probablemente yo le diga esto y usted quede igual y no entienda mucho lo que le quiero explicar. Pero déjame decirle algo. La Biblia es clara con esto. Hay vida después de la muerte. Hay vida después de la muerte. Por eso es tan importante la predicación del Evangelio en el mundo, porque lo que predicamos es que realmente entiendas cuál es tu destino final. Ese es el mensaje de Jesús. Jesús dijo a los discípulos, me iré y les prepararé un lugar y vendré por ustedes. Es lo que todo creyente hijo de Dios cree en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Él vendrá por su iglesia y buscará una iglesia sin manchas y sin arrugas, sin botox. Ese es nuestro destino final, la vida eterna. Por eso Jesús dice, no morirás eternamente. Pero para eso hay una serie de requisitos. Y aunque como nación y como país todavía estamos un poco sensibles por la tragedia que hemos vivido, lo importante de esto es saber cuál es tu destino final. Saber hacia dónde te diriges en los caminos del Señor, bajo la voluntad de Dios y bajo su propósito que te asignó. Cuando no cumples con tu propósito, no sabes cuál es tu destino. Cuando la resurrección no vive en ti, no entiendes qué pasa después de la muerte. No morimos. Dejamos este cuerpo humano para irnos a un cuerpo celestial por la eternidad. Quien sabe hacia dónde va no tiene temor de morir. Por eso Pablo escribió, para mí el morir es ganancia.
Este hombre escribe diciendo que la muerte para él es ganancia. Una gran mujer de Dios con la que tuve el honor de compartir en sus últimos años de vida, solo me decía: yo no sé qué hago aquí, yo me quiero ir. Y yo le decía: pues, si Dios te tiene acá con casi 90 años de edad, es por algo. Cuando Él decida, Él decidirá. Todavía hay algo que hacer. Un gran hombre de Dios, el padre de Rick Warren, un gran predicador del evangelio, en sus últimos momentos de vida, en la cama de un hospital, cada vez que recobraba el sentido y la lucidez, lo único que quería era levantarse de esa cama de hospital y decía: uno más para Cristo, uno más para Cristo, uno más para Cristo. Ser un hijo de Dios no lo determina tu prosperidad económica. Ouch. Porque hemos malinterpretado que eres un hombre bendecido porque tiene una jipeta del año. Qué grandísimo disparate. Porque el evangelio no se mide por los recursos económicos. Porque claramente está escrito: Jehová dio y Jehová quitó. Un día alguien se me acercó y me dijo: Jehová no quita nada. Lea la Biblia, papito. Jehová quita, y quita mucho. Sobre todo lo que no te pertenece, Él comienza a quitar. Por eso se llama el alfarero. Yo veo a Dios como un escultor. ¿Sabes que cuando un escultor ve una piedra enfrente de sí, Él no está viendo una piedra, Él está viendo la obra maestra? Si usted y yo vemos una piedra, ¿qué vemos? Una piedra. Si dicen: ¿qué ves? Una piedra. Una roca gigante. Mientras que el escultor no. El escultor ve la obra terminada. ¿Y qué hace el escultor? Toma un cincel, toma un martillo y comienza a quitar cada parte de la roca que no pertenece a esa gran obra maestra y a esa escultura. Por eso cada cincel de la vida que el Señor permite o provoca en tu vida, déjame decirte, es parte de su propósito. Duele, pero es parte de su propósito, en el nombre de Jesús. Crecer duele. Imagínate, hasta biológicamente, si el cuerpo creciera de 0 a 5 años en un minuto, fuese muy doloroso. El hueso creciendo, los tendones estirándose, la piel estirándose, sería algo muy doloroso. Por eso es imperceptible el crecimiento del cuerpo humano biológicamente hablando, porque crecer duele. Crecer duele. Y algo que produce el dolor del crecimiento, ¿sabes qué es? La fuerza de su silencio. La fuerza de su silencio. No hay nada más difícil que tener que callar cuando sientes la necesidad de hablar. Dígame amén o dígame ayayay, pero dígame algo. Imagina esto. Imagina que por un momento estás frente a alguien que tiene el poder absoluto de cambiar tu destino. ¿Te imaginas? Frente a alguien que tiene el poder absoluto de cambiar tu destino, pero tú eliges guardar silencio. Imagina que de tu respuesta está en las manos de ese alguien que tu destino sea favorable y tú decides callar. No porque no tengas defensa, sino porque tienes un propósito mayor que va más allá de ese momento y de esa decisión frente a esa persona. Jesús estuvo ante Pilatos y no dijo una sola palabra. Teniendo el poder de detener lo que iba a suceder. Por ley, era necesario que el pueblo liberara a un preso. Y Pilato dijo: déjame lavarme las manos de esto y que sea el pueblo que decida. ¡Qué graso error!
Sin embargo, amada iglesia, déjame darte una noticia. Aquello que parece un error humano termina siendo la voluntad del Padre que está en los cielos sobre tu vida. Aquello que parece un error humano termina siendo su propósito en el momento determinado. Esta semana, por motivo de Semana Santa, fui entrevistado en muchos programas de radio y de televisión, y la pregunta que siempre me hacían es referente a esta hermosa frase y muy linda que me preguntaban: pastor, y la Biblia dice que no se cae una hoja del árbol sin su consentimiento. A lo que yo respondía: eso no aparece en la Biblia. ¡Oh! Yo juraba que no aparece en la Biblia, aparece en la gran obra literaria de Don Quijote de la Mancha, del gran Cervantes. Aunque es muy linda la frase, y pienso que sí, pienso que Dios tiene control hasta de nuestros cabellos. Por eso me dejé la barba. Una niña un día me dijo: pastor, ¿por qué se te pasó el cabello para abajo? Dije: qué buen punto, hija, te amo. Gracias. Imagínate. No hay ningún error humano que no esté bajo la poderosa mano de Dios, bajo su soberanía. Que usted no lo entienda no significa que no forme parte de su propósito. Vuelvo y repito, como dije el domingo pasado: ¿quiénes somos nosotros para que Dios se siente conmigo a tomarse un café y me explique qué es lo que está pasando? Un amigo en pandemia me dijo: a mí Dios tiene que explicarme qué es esto. Y le dije: ¿serás tú la cuarta persona de la Trinidad? Padre, Hijo, Espíritu Santo y tú. Para que Dios tenga que decirte los planes y designios que Él tiene con el universo. Yo soy una simple hormiguita más de este universo. Jesús está frente a Pilato, no se defendió, no pidió clemencia, no trató de salvar su vida porque sabía que su silencio era parte del plan. Y nada es casualidad. Iglesia, no existen las casualidades. No existen las coincidencias. Existen las causalidades y las diosidencias. Todo en esta vida sucede bajo el plan perfecto de Dios, aunque para nosotros no lo parezca. El gran Pilato saca a Jesús y saca a un hombre llamado Barrabás. Y resulta y acontece que el nombre Barrabás significa hijos del Padre. Es decir, que era necesario que Barrabás fuera liberado y Jesús fuera crucificado. Porque Barrabás es la representación tuya y mía. Hijos del Padre. Jesús toma el lugar de cada uno de nosotros. Y el pueblo pide: liberen a Barrabás. Yo nunca vi en la Biblia a Jesús tomando café con los discípulos y contándole: ok, déjenme decirles que va a haber un hombre llamado Barrabás, que significa hijos del Padre, para que ustedes entiendan cuando yo vaya camino a la cruz. No. De hecho, cuando Jesús les cuenta a ellos, minutos después de la gran revelación de Pedro, que le dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir, el Mesías, Pedro no supo ni lo que dijo. 5 minutos después, Jesús les dice que tiene que ir a la cruz y que es necesario. Y el texto bíblico dice que Pedro, el osado de Pedro, el atrevido de Pedro, el freco de Pedro, toma a Jesús y dice que trató de convencerlo de que tal cosa no sucediera. Nos damos cuenta que Pedro no tenía ni idea de cuál era el plan de Jesús. Y era su maestro, era su mentor y era su pastor. ¿Por qué no lo dice? Porque no lo iban a entender. Si Jesús hablaba, detenía el proceso, dañaba el proceso.
no podemos adulterar el proceso que Dios tiene con nosotros. Hay que guardar silencio. ¿Por qué hoy día vemos tantas guerras entre los países árabes en contra de Israel, la nación santa? Porque a la querida Sara se le ocurrió hablar cuando no tenía que hablar. El Señor le promete a Abraham y a Sara un hijo. Y Sara se burla. Porque ella está detrás de la puerta escuchando cosas que no hace ninguna esposa. Habla Jehová. Tú levantaste la mano. Tú eres hombre muerto esta noche. Toda la noche. Se me fue lo que iba a decir. Y se ríe Sara. Y ven, está pendiente el chisme. Y se ríe Sara y Dios le dice a Abraham, ¿de qué se está riendo Sara? Como que se está burlando, no está creyendo. Y Sara dice, ya yo soy vieja. Por eso, mire, si usted quiere tener más muchachos y su esposa pasa a los 40, a los 50, tenga la fe de Abraham. Tenga la fe de Abraham. Dice, si Dios lo dice, no, mira, yo estoy vieja ya. Mira a Agar ahí, la criada, la trabajadora de la casa. Le dice, ella es más joven que yo, tal vez sea de ella que Dios está hablando, que tú tendrás descendencia. Y Abraham, ni corto ni perezoso, ya que insistes. Y dice el texto que fue y se llegó a Sara y tuvieron a un niño llamado Ismael, el padre de los árabes. Y ese pequeño detalle de haber hablado en el momento que no tenía que hablar desciende hasta el 2025 en una guerra continua y eterna de los países árabes contra Israel. ¿Vio de dónde vienen los problemas? Por eso el gran dicho, que tampoco está en la Biblia, pero dice calladito, gracias. El silencio te puede salvar. Por eso la ley en los Estados Unidos dice que todo lo que usted diga puede ser usado en su contra. Es mejor guardar silencio. Eso que dicen por ahí que el que calla otorga, totalmente falso. El que calla no otorga, espera el turno de Dios para hablar. Por eso la palabra misma nos enseña, hay tiempo para hablar y hay tiempo para callar. El silencio de Jesús que salvó al mundo. Imagínate. El silencio, si Jesús evitaba la cruz, usted y yo no pudiéramos estar hoy aquí. Seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados. En uno de los momentos más tensos de la historia, el Rey del universo, Jesús de Nazaret, frente a un gobernador humano, donde lo interroga, donde lo examina y le ofrece liberarlo de lo que le acontecería minutos después. Le dice, yo tengo el poder para liberarte, tengo el poder para salvarte. Dime, ahora habla. Pilato le dice, ¿no me hablas a mí? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Por eso yo no era Jesús, porque yo hubiera sido Jesús. Le digo, mira, buen animal, tú no sabes, le hubiéramos dicho, tú no sabes quién soy yo. Como si estuviéramos frente a la ¿sí? Tú no sabes quién soy yo. Vamos a poner una multa a mí. No sabe de quién soy yo. Y Jesús responde, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Qué poderosa respuesta de Jesús. Porque el que sabe de quién es hijo no teme a ninguna amenaza terrenal. Cuando sabes de quién eres hijo y de quién eres hija, no temes ninguna amenaza terrenal.
No hay amenaza contra ti que pueda, contra aquel que te defiende. Dice la palabra, abogado tenemos, y se llama Jesús de Nazaret. Eso no fue solo un juicio político, fue un juicio eterno. Pilato representa o representaba en ese momento el poder humano, el poder corrupto y humano. Donde el ser humano mete la mano, hay un nivel de contaminación y de corrupción cuando no estamos alineados al propósito de Dios. Pero Jesús representa el reino celestial. Es por eso la importancia de entregar nuestras vidas, mentes y corazones a Jesús. Porque donde usted vaya, va a ir el reino de Dios con usted. Usted y yo representamos el reino de Dios en la tierra. Aún con tus errores, aún con tus imperfecciones. Jesús dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Satanás sabe tu nombre, pero te llama por tu error. Mientras que Jesús conoce tu error, pero te llama por tu nombre. Te llama por tu nombre. Jesús representaba ese reino celestial. Y aún Jesús, teniendo el poder para cambiar todo ese escenario, eligió no usarlo para sí mismo, porque estaba haciéndolo por amor a ti. En este diálogo entre Pilatos y Jesús hay tres cosas reveladas. Número uno, que Jesús no era un prisionero, sino un rey con propósito. No era un prisionero, sino un rey con propósito. Número dos, que Pilato no tenía el control, aunque pareciera que tenía el control. No lo tenía, el control lo tenía Dios, el cielo, el reino de Dios. Y tercero, que Jesús eligió no detener el proceso para no detener su redención. No hay resurrección si primero no hay muerte. No puede haber resurrección si no hay muerte. Por eso la importancia de morir. Y en el plano espiritual, la pregunta que usted y yo tenemos que hacernos: ¿a qué cosas debo morir? ¿A qué cosas debo morir? Yo. No a qué cosas debe morir mi vecino, no a qué cosas debe morir mi esposa o tu esposo, no a qué cosas deben morir mis amigos, no a qué cosas debo morir yo. La palabra de Dios no podemos usarla como espada si antes no la usamos como espejo. La palabra debe confrontarte a ti primero antes de confrontar a los demás. Por eso ese silencio no fue una debilidad de Jesús, fue una estrategia del propósito divino. Fue el silencio que nos abrió la puerta hacia la vida eterna. Fue el momento en que el cielo decide no intervenir para que 3 días después de esa crucifixión la tumba quede vacía, porque no pudo resistir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aplauda su gloria. Aplauda al Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Y qué curioso, todo comenzó con un diálogo político. Pero el preludio de la redención de toda la humanidad, ese pequeño diálogo. Me gusta cómo La Pasión de Cristo, la película, enfoca a la esposa de Pilatos, diciéndole, es inocente. Imagínense, la mujer tiene la capacidad de convencer al hombre. Por eso la mujer tiene que tener su vida muy alineada al Señor, para que pueda convencer al esposo de las decisiones correctas. Yo siempre he visto el matrimonio, el hombre como ese misil que abre el camino, y la mujer como ese radar que dirige ese misil. Y qué curioso, porque como La Pasión de Cristo, la película, enfoca a la esposa de Pilato diciéndole, él es inocente, él es inocente, no hagas nada que no tengas que hacer, no cometas un error. Pero Pilato, como buen político, se debía al pueblo y tenía que complacer al pueblo, y evidentemente no iba a complacer a Dios.
porque Dios no estaba en su corazón. Por eso a veces el silencio de Dios no es ausencia, es propósito. Muchas veces hemos dicho, es que Dios no me habla, es que no escucho la voz de Dios. Tal vez sea porque no estás preparado ni preparada para escuchar la voz de Dios todavía. Y aquí la pregunta sería, ¿qué hacer mientras Dios no me habla? Seguir esperando pacientemente. El Salmo 40:10 dice claramente, pacientemente esperé a Jehová. Fíjese cómo comienza el salmista escribiendo, pacientemente esperé a Jehová. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación. Esta palabra desesperación no está muy alineada al principio que dice pacientemente. Porque si estaba pacientemente esperando a Dios, que lo termina sacando del pozo de la desesperación, quiere decir que aunque estaba paciente esperando a Dios, no significa que no había un grado de desesperación en su vida. Y muchas veces vamos a experimentar esa desesperación, esa ansiedad, esa angustia de querer entender lo que está pasando a mi alrededor, de querer comprender la situación que estoy viviendo. Pero déjame decirte algo, la mejor cosa que puedes hacer es guardar silencio y esperar pacientemente en cómo Dios va a obrar. Deja que Dios haga, deja que Dios actúe, deja que Dios haga su voluntad. Y no quieras tú decirle, Señor, que se haga tu voluntad, pero déjame a mí que yo voy a hacer algo. Es como cuando la soltera le pide un novio al Señor. Señor, que se haga tu voluntad, pero que sea Miguel. No suena muy convincente la voluntad de Dios así. Pero que sea el rubio, que sea el moreno que está allá. No. Tienes que dejar que eso sea guiado por el Espíritu de Dios. Para que guarde propósito. Para que guarde, aún tus errores forman parte. A ver, yo no puedo creer en un Dios que se esté agarrando los cabellos por tus errores. ¡Ay, se me salió esto de control, Dios mío! Dios diciendo, Dios mío. O sea, yo no veo a Dios, cometiste un error y dice, ya, descalificado. El juego del calamar. ¿Te imaginas a Dios? Vas a morir. No. No. Cometiste un error. Eso era parte del plan. ¿Qué le dice Jesús a la mujer encontrada en el acto de adulterio? Tus pecados te son perdonados. Eres salva por tu fe. Ahora vete y no peques más. Pero te aseguro que esa mujer al pararse de ahí siguió pecando. Probablemente no en lo mismo, pero quizás en otras cosas. Dice la multiforme gracia de Dios, la misericordia de Dios, en que nos caemos y nos levantamos y avanzamos. Nos caemos, nos levantamos y avanzamos. Nos caemos, nos levantamos, nos sacudimos el polvo y avanzamos. No te quedes en el mismo error, sigue avanzando al propósito de Dios. Por eso lo que parecía el final fue solo el comienzo. Lo que parecía una derrota fue el escenario de la mayor victoria que hoy conocemos como la resurrección de Cristo. Ningún otro líder religioso ha resucitado. Mahoma no resucitó. Sai Baba no resucitó. La respetable Madre Teresa de Calcuta tampoco resucitó. Ninguno de estos grandes hombres o mujeres que hicieron buenas obras, ninguno de ellos resucitó, ni la Virgen María. No, el único que resucita es el Hijo de Dios, Dios mismo, y la tumba está vacía. Ya no está allí porque Jesús vive y reina por los siglos de los siglos. Entonces, número 1, ahora comienzo a predicar. Esa era la introducción nada más. Él tenía el poder para detenerlo todo, pero no lo hizo. Ahora vayámonos un poco más atrás antes de Jesús estar ante Pilato. ¿Dónde estaba Jesús al momento de ser arrestado? Ahí estaba con sus discípulos. Llegan los soldados
informados por Judas, que lo vende por 30 monedas de plata. Les pregunto yo, ¿Jesús tenía conocimiento que Judas iba a traicionarlo? Absolutamente sí. La pregunta es, ¿por qué rayos entonces lo escogió como uno de los 12? Porque si yo sé que uno de estos me va a traicionar, yo le digo, ¿sabe qué? Aléjenlo de mí. Sáquenlo. Pero no solamente era traidor Judas, era un hombre dedicado al hurto de cosas que no le pertenecían. Y dice la palabra que él metía la mano en las bolsas de las ofrendas. Qué barbarazo ese. ¿Y sabes qué cargo le dio Jesús a él? Tesorero. A Jesús le gustan los problemas. A él le gusta, él es un estilo de cool McCool. Yo amo el peligro. Imagínate, Judas, ven, eres parte del equipo y vamos a hoy nombrar a Judas como el tesorero de los recursos económicos que el ministerio recibe. Aleluya. Por eso cuando la mujer del perfume de alabastro derrama el perfume en los pies de Jesús, Judas en su pensamiento dice, hubiéramos vendido ese perfume para dárselo a los pobres. A los pobres, al pobre Judas. Era el pobre Judas. Entonces, imagínate, están allí. Judas lo vende, llegan los soldados al lugar donde están, obviamente es oscuro, están con antorchas para poder ver quién era Jesús. Por eso él dice, a quien yo bese, ese será Jesús. Imagínate, no habían luces, bombillos, no había nada de esto. Ellos no podían ver quién era Jesús. Y cuando ven que Judas besa a un hombre, a ese van y arrestan. ¿Qué hace Pedro? Pedro, uno de los discípulos, estaba armado por si le faltaba la fe. En cualquier momento dice, si me falta la fe, utilizo mi espada. Una AK-47. El hombre saca la espada y tira al soldado que está arrestando a Jesús. Ojo, esta es una gran muestra de amor de Pedro a Jesús. Evidentemente que sí, de forma errada y equívoca. Pero era una muestra de decir, yo hago lo que sea por Jesús y si tengo que matar a alguien, lo mato. Y ojo con este detalle que siempre menciono. Recuerda que no se veía mucho. Pedro no fue muy asertivo en decir, le cortaré una oreja al soldado que toque al maestro. Estoy 100% seguro, como me llamo Pedro, que digo Carlos, que le tiró a la yugular. Ahí que le tiró. El problema es que gracias a Dios y que Jesús estaba ahí en el medio, que no le cortó la cabeza, sino una simple oreja. Claro, era más fácil para Jesús colocar una oreja que colocar una cabeza entera. Era mucho más fácil el milagro. Pero lo interesante de esto es lo que Jesús hace. Porque no solamente Jesús restaura, fíjese, aún en ese momento donde Pedro está defendiendo a Jesús, Jesús le restaura la oreja al soldado. Yo me imagino a ese soldado el impacto de ver ese milagro. El que está arrestando a Jesús recibe un milagro de Jesús en el momento que lo está arrestando. Usted no había pensado en eso, ¿verdad que no? Ni yo. Mateo 26:50. Mira lo que le dice Jesús a Pedro. ¿Acaso piensas que no solamente que lo defendió el pobre Pedro, sino que recibe un boche? Una corrección, lo corrige, le pega la oreja primero al soldado y se voltea y le dice, ¿qué rayos estás haciendo? Defendiéndote. Para que se dé cuenta que a veces las cosas que hacemos, aunque parezcan correctas, no son correctas. Y Jesús le dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre? Y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles. Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras que sé que es necesario que así se haga? Aquí hay un detalle interesante que Jesús nos está diciendo. Lo primero es, Pedro, no tienes más poder que mi Padre. No intervengas, no metas tu mano en el proceso. Le dijo a Pedro, Pedro, no hagas nada que yo no te mandé a hacer. No hagas nada que yo no te dije que hicieras. Si yo estoy permitiendo que me arresten, deja que el proceso suceda.
Te lo dije y no lo entendiste. Hay gente que dice, a mí Dios tiene que explicarme, ya te lo explicó, eres tú el que no ha entendido nada. Yo sabía que usted no iba a decir amén. 12 legiones es igual a más de 72,000 ángeles. Lo que usted quizás no sabía es que en ese preciso momento el cielo se llenó de más de 72,000 ángeles. Y estaban esperando la señal del Hijo de Dios. Ahí estaba uno de los ángeles más poderosos, el arcángel Miguel, con espada desenvainada, esperando que el Rey de Reyes diera la señal para atacar la humanidad. Aquellos que pondrían su mano sobre el Hijo de Dios. Ese ángel en el libro de Segunda de Reyes cuenta la historia que asesinó a más de 185,000 hombres con una sola espada. Y había más de 72,000 ángeles esperando la señal de Jesús. Imagina lo que podrían hacer 72,000 ángeles molestos porque tocaron al Maestro. Pero Jesús eligió no llamar ni siquiera a uno solo. ¿Sabes por qué? Porque Jesús no fue víctima, fue voluntario. El silencio de Jesús no fue por temor. El silencio de Jesús no fue porque no podía hacer nada o porque no tenía el poder para liberarse a sí mismo. Lo hizo por amor a ti y por amor a mí. ¿Cuántos dicen amén a eso? El propósito es más grande que mi conocimiento, que mi entendimiento. El propósito es más grande que tu matrimonio. El propósito es más grande que tu familia. El propósito es más grande que tus hijos. Alguien pudiera decirle al Señor, no voy a atender tu llamado porque necesito estar con mis hijos. Y está bien, es un buen deseo. Pero quienes entendemos el propósito, ¿qué somos capaces de dejar atrás? Mira, la grandeza del ser humano no se mide por los logros alcanzados. La grandeza del ser humano se mide por lo que es capaz de dejar atrás. Escuchaba a Juan Luis Guerra en una entrevista que ha dicho miles de veces donde dice, no me importaron cuántos Grammys llegué a tener, cuántos premios llegué a tener, ya la sala no cabían de tantos premios que tenía y aún así me sentía insatisfecho, tenía ansiedad y no era feliz, no tenía paz. Porque la paz no es algo, la paz es Jesús. La resurrección no es algo, la resurrección es Jesús. La verdad no es algo, la verdad es Jesús. Él es todas las cosas. Dice la Biblia que todas las cosas se hicieron para Él y por Él. Por eso Jesús no vino a escapar de la cruz, vino a abrazar la cruz. No vino a defenderse, Jesús vino a entregarse. No vino a vivir sino a morir para luego resucitar y darte vida y vida eterna. Lo segundo es el poder de guardar silencio para cumplir un propósito. Iglesia, cuando usted conoce cuál es su propósito, sabes que guardar silencio es mucho más valioso que defenderte. Dices, ¿sabes qué? Si me defiendo, hay un dicho que dice, no sé si acá lo dicen, pero en mi tierra se dice, no aclares que oscurece. No aclares que oscurece. A veces queriendo aclarar las cosas, lo que hacemos es empeorarlas. Oscar Wilde, un gran escritor, dijo, tú no necesitas dar explicaciones. Número 1, tus amigos no las necesitan. Y tus enemigos no las creen. Ellos no quieren que tú salgas a decir la verdad a tus enemigos, porque ellos conocen la verdad y no les importa la verdad, porque obran en mentiras. Ellos lo que quieren es que tú tengas fracaso. Ellos no necesitan tu defensa. Ellos saben la verdad. Por eso quien tiene que importar lo que diga de ti se llama Dios. Él es el único quien te debe importar lo que dice Dios de ti. Yo soy lo que la Biblia dice que soy y yo hago lo que la Biblia dice que hago. Esa es la verdad absoluta.
El poder de guardar silencio para cumplir un propósito. Mateo 27, 11 al 14 dice: y cuando fue acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió, ni una sola palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. El asombro de Pilato era: pero ¿por qué no te defiendes? Y le dice: ¿no eres tú supuestamente el rey de Israel? Y Jesús le dice: lo dijiste tú, no lo dije yo. Jesús eligió callar porque hablar en ese momento iba a detener el propósito. Hay batallas, iglesia, que no se ganan con palabras, sino con obediencia. Hay batallas que no necesitas hablar, sino simplemente obedecer al Padre. Y la obediencia en ese momento traerá una recompensa a ese silencio, honrando tu silencio. Que sean los demás que te alaben y no tu propia boca, dice el libro de Proverbios. Que sean los frutos que hablen de ti y no tus palabras. Por eso Pedro dice: muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras que hablan de mi fe, que es diferente. La fe tiene que dar un resultado. Por eso a veces el silencio es una señal de que Dios está ejecutando un plan mayor. Nuestra mente es finita comparada con la mente infinita de Dios. No me atrevería a decirle a Dios: a mí hay que darme una explicación de lo que está pasando, porque tal vez ni siquiera la haya. Es probable que nos toque partir de este mundo y nunca consigas explicaciones a muchas cosas que tanto querías. Nuestro propósito en esta tierra es obedecer el plan perfecto de Dios. Dice la palabra: somos peregrinos y extranjeros. Desde el lugar donde Dios te puso, desde allí tienes que ser un hijo de Dios y una hija de Dios. Sea en la universidad, en tu trabajo, en donde sea que estés, tienes que ser luz en ese lugar. Luz. Hace muchos años me pasó algo. Tengo 26 años junto con mis padres sirviendo al Señor. Ya usted creyó que tenía 26 años de edad. Sí, yo sé que parezco, pero son 26 años, 1999. Yo sé lo que es subirse a una guagua, a un autobús público y predicar el evangelio. Sé lo que es tocar puertas de casa en casa, sé lo que es ir de misioneros a lugares inhóspitos, sé lo que es pasar hambre por el evangelio, sé lo que es ir al Amazonas a predicar en el Amazonas, sé lo que es fundar una iglesia desde cero donde lo único que hay es un piso de tierra, no hay más nada. Sabemos, mis padres y yo, lo que es esto. Somos una familia pastoral. Soy segunda generación de pastores. Y quizás no tendré unas marcas del evangelio como algunos generales de Dios, pero algún rajuño tendré. Algún rajuño tendré. Y por eso vivir en el evangelio sabiendo que lo mejor es lo que Dios determina para nuestra vida. Que el propósito de Dios se cumplirá por encima de cualquier necesidad que yo tenga. Probablemente Dios no supla tus necesidades nunca. Pero déjame decirte, eso es irrelevante con la gloria que nos espera en una vida eterna. Y no quiero sonar religioso, no quiero sonar rabacucu. Escucha. Pero sí es cierto lo que la palabra de Dios dice: lo que hay en este mundo es pasajero. Y hace muchísimos años recuerdo que como salíamos a predicar a la calle, y yo en mis inicios era un poco tímido. Bueno, sigo siendo tímido, la gente no me cree. A mí me da temor hablar en público. Es en serio. Lo que pasa es que ya por experiencia lo hago. Pero recuerdo que yo me monté en un taxi un día. Ese taxi o ese taxista era de la comunidad donde vivíamos. Y recuerdo que Dios me decía muy fuerte: predícale y háblale de mí. Y yo tenía tanto temor de predicarle que no lo hice. No le prediqué. A los días me enteré que murió de un infarto. Sentí demasiada culpa por no hacer lo que Dios me dijo que hiciera.
Y por mucho tiempo pensaba yo, es probable que esta persona no haya ido al cielo por no ser yo obediente a lo que Dios me dijo. ¿Qué te quiero decir con esto? Estamos tan enfocados en cosas pasajeras, vanas, sin provecho debajo del sol, como dijo Salomón. Todo debajo del sol es sin provecho, vanidad y aflicción de espíritu. Nunca has visto un camión de mudanzas detrás de un carro fúnebre. Nunca. Por eso los egipcios enterraban a estas personas con todas sus joyas, creyendo y pensando que se las llevarían al otro mundo. Nada de lo que está en esta tierra. Por eso la Biblia dice y nos enseña: hagamos tesoros en el cielo. ¿Sabes cuáles son esos tesoros en el cielo? Aquellas personas que traes al propósito de Dios, no a la iglesia, al propósito de Dios, que cada silla vacía representa a alguien que yo tengo que predicarle el evangelio, porque no sé si mañana estará vivo y el día que le toque partir de esta tierra pueda encontrarse con nuestro Señor Jesucristo en la redención de todos nosotros. Y por último, el día de la resurrección, cumplimiento perfecto. Cumplimiento, aquí sí pudiéramos decir cumplimiento es lo que hay. Porque estaremos hablando del verdadero cumplimiento, que es la resurrección de Cristo. No un deseo vano de mi corazón humano y torcido, contaminado y corrupto. No. No puedo decir que hay cumplimiento cuando puedo comprar un vehículo 0 kilómetros, porque el que no puede comprarlo y aún así es un hijo de Dios. ¿Qué pasa con él entonces? Dios no es comunista, Dios no es socialista, Dios no es republicano, tampoco es demócrata. Dios no es democracia, pero tampoco es dictadura. El gobierno de Dios se llama teocracia, que significa el gobierno de Dios, que es el creador de todas las cosas. Lo único que tiene que pasar en este plano terrenal es los designios de Dios. Para eso tenemos que entender la Biblia. Los días de parto, dice la palabra. Y lo he predicado durante el 2023 y 2024, las cosas en este mundo se pondrán peor. Si escuchas a un creyente decir que esto va a mejorar y que esto se pondrá mejor, te está mintiendo. Porque lo que Jesús dijo: he venido a traer guerra, he venido a traer enemistad. Es un filtro lo que estamos viendo como humanidad. El mundo se pondrá cada vez peor. Y aún la palabra dice: pobres de aquellas que estén encintas en los últimos días. Estamos viendo mundos distorsionados. Ya no sabemos qué es real y qué es artificial. No hay una diferencia de esto. Y no quiero sonar catastrófico, solamente quiero alertarte de que estamos un poco tarde. De que el propósito no se puede detener por un error humano. El propósito no se puede detener porque hayas hecho algo que quizás no estaba dentro de la perfección humana. Porque Dios quiere usar a un corazón que esté dispuesto y disponible. Él no preguntó qué tan bien se veía, sino es el corazón. Amén. Por eso en Mateo 28, 1-6 dice: pasado el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana, Jesús fue crucificado un viernes y resucitó el domingo, al tercer día. Cumplimiento de la profecía. El domingo representa un nuevo comienzo, una nueva creación, una nueva vida. Por eso nos congregamos el domingo y se reconoce el domingo como el primer día de la semana. Y como es el primer día de la semana, ¿a quién le damos ese día de la semana? A nuestro Señor. Es decir, no hay nada mejor que comenzar la semana entregándole mi tiempo y todo lo que soy a nuestro Padre Celestial. Y aquí es donde entendemos que cuando le damos nuestra vida a Dios, todo lo que pasa en nuestra vida es en el tiempo perfecto de Dios. No somos los que decimos: el tiempo de Dios es perfecto. Dios no se atrasa. Él resucita lo que parece muerto en su tiempo perfecto. Jesús no solo resucitó, Él es la resurrección. Lo dijo en Juan 11, 25. Yo soy la resurrección y la vida. Jesús no simplemente hizo algo poderoso, Él es el poder.
Número 5. ¿Qué necesitas resucitar en tu vida hoy? Yo quiero invitarte a ponerte de pie en esta hora. Ezequiel 37:5 dice: He aquí, yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán. Y vivirán. ¿Qué cosas necesitas resucitar? Muchos de ustedes necesitan resucitar la fe. Muchos de ustedes necesitan resucitar el amor. No pienses en los demás, piensa en ti. ¿Qué necesitas resucitar en tu vida? ¿La esperanza? Tal vez necesitas resucitar el perdón. Tal vez has vivido por muchos años guardando rencor, resentimiento, y has provocado un corazón amargado, lleno de traumas sin sanar. Tal vez necesitas resucitar algunos sueños que quedaron en el pasado. Tal vez necesitas resucitar el llamado que Dios te entregó. Y por algunas circunstancias humanas cancelaste el llamado que Dios te dio. Pero déjame decirte algo. Ese llamado todavía sigue vigente, aunque hayan pasado los años. Muchos necesitan resucitar su hogar, su alegría, su gozo. Nada está tan muerto que Él no lo pueda revivir. La última palabra de Jesús en esta tierra se traduce como tetelestai. Consumado es. En el libro de Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre que formaba parte de la profecía. No era agua que le estaban dando, era vinagre. Dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Note que no dice murió, sino que entregó el espíritu. La palabra tetelestai declara algo poderoso en la cruz del Calvario. Declara que el pecado ya no tiene poder sobre ti. Declara que la deuda de tu alma ha sido saldada por Jesús en la cruz. Declara que tu libertad ya fue comprada a precio de sangre y que la obra de la redención fue completada. La palabra griega para traducir tetelestai era una palabra que en aquel entonces, ¿sabes para qué se usaba? Para los negocios. La forma de cerrar un negocio era dándose la mano y decir tetelestai. Hecho está, consumado es. Y significaba que la deuda estaba totalmente pagada. Era el contrato, era la palabra para cancelar una deuda. También se usaba en los juzgados, en las cortes, para decir que la sentencia había sido cumplida. El juez decía: tetelestai. Ya fue cumplida la sentencia, totalmente cumplida. Pero también se usaba en el término militar y significaba que la batalla había sido ganada. Tetelestai era la manera de celebrar la victoria de una batalla. Consumado es, hecho está. Tu deuda y tu pecado está totalmente cubierto. La sentencia de castigo y juicio por lo que merecíamos está totalmente pagada. Y la batalla contra el diablo y el pecado ha sido totalmente ganada en la cruz del Calvario por aquel que murió por ti y por mí, y al tercer día resucitó y vive. Tú tienes la victoria. Hecho está. Hecho está. Hoy puedes salir de este lugar con la certeza de que Él es la resurrección, de que Él está vivo, y sobre tu historia, y sobre tu dolor, y sobre tu pasado, Él te dice: estoy aquí para ti. Tetelestai.
consumado es. Ya no hay deuda. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por la vida que nos das. Te damos gracias por lo bueno, pero también por lo que no parece ser tan bueno. Y aunque yo no entienda, sé que forma parte de tu plan y propósito. Tú eres el dueño de la vida y de la muerte. Y tu soberanía está sobre mi familia y sobre mi casa. Tu soberanía está sobre mis hijos, los hijos de mis hijos y los hijos de los hijos de mis hijos. Por generaciones guardarás nuestra descendencia. Hoy, Señor, te pedimos que tu bendición esté sobre nuestro corazón, trayendo sanidad, trayendo perdón, pero sobre todo trayendo salvación. Gracias, Señor, porque hoy la tumba está vacía, porque has resucitado y estás sentado a la diestra de nuestro Padre, gobernando el universo. Cristo no está muerto, está vivo y quiere vivir en tu corazón. Amén. Quisiera hablar a las personas que hoy nos visitan por primera vez. Quizás hoy sea tu primera, segunda o tercera vez. Y quiero invitarte a que juntos hagamos una oración. La misma oración que yo hice hace 26 años atrás, donde mis padres me guiaron a hacerla. Si estás aquí por primera, segunda o tercera vez, quisiera invitarte a que juntos hagamos esta oración, que nos ayudará a reencontrarnos en el cielo. Allí donde estás, con tus ojos cerrados, puedas repetir esta oración conmigo. Di conmigo: Señor Jesús, te abro mi corazón, te invito a mi vida, sé dueño de ella. Perdona mis pecados, perdona mis errores, límpiame, sáname, restáurame. Hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hoy me declaro una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración conmigo hoy por primera vez en tu vida, solamente quiero pedirte que levantes tu mano para saludarte y bendecirte. ¿Alguien hizo esta oración? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¡Wow! Levanta tu mano bien alto. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Bien alto tu mano. Si hay alguien con la mano levantada cerca de ti, por favor, dale un fuerte abrazo y dile bienvenido y bienvenida a la familia de la fe. Y nosotros celebramos junto con el cielo cuando alguien acepta a Jesús en su corazón. Amén. Iglesia, Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo.